Hola, qué placer poder saludarte. Bienvenido, bienvenida a nuestro programa Felicidad Plena. Y si querés contactarte con nosotros, te vamos a obsequiar un ejemplar de las Sagradas Escrituras para que puedas aprender más acerca de la palabra de Dios. También te vamos a obsequiar el taller de apoyo espiritual para que tengas 30 lecciones para aprender acerca de las Sagradas Escrituras y un libro complementario, Viva con Esperanza, donde desarrolla los temas de los 8 remedios naturales. Así que te invito a que te contactes con nosotros a nuestras vías de contacto. Si querés llamarnos gratuitamente, lo podés hacer al 0800-555-0201 o a través de nuestra página web www.felicidatplena.org. También en Facebook y en Twitter nos encontrás como Felicidad Plena. Hoy vamos a estudiar un tema realmente interesante, lo que enseña la Biblia, la palabra de Dios, acerca del don de profecía. Vamos a considerar este tema en esta oportunidad. Por ejemplo, ¿a quién revela Dios sus designios? Dice el libro de Amós en el capítulo número 3, verso 7, de la siguiente manera: porque no hará nada Jehová, el Señor, sin que revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Es decir, Dios utiliza entre intermediario para revelar sus designios, sus caminos, sus orientaciones para el hombre al profeta. El profeta tiene una revelación de parte de Dios. La revelación puede ser directa a través de la manifestación misma de Dios, una teofanía. También puede ser un sueño, una visión donde Dios se revela al profeta para que a su vez el profeta pueda mostrar lo que Dios le reveló al pueblo, a las personas. Ahora, ¿cómo se comunica Dios con el profeta? El libro de Números en el capítulo 12, verso 6 declara: y él les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueño hablaré con él. Es decir, que Dios se revela a través de visiones y sueños. Ahora, no es que todos los sueños que nosotros tenemos son revelación de Dios. Todo lo que Dios nos tiene que revelar está en las Sagradas Escrituras y utilizó o puede utilizar a un profeta, el que tenga el don de profecía. Pero nosotros no podemos esperar que nuestros sueños sean revelaciones de Dios, porque Dios, repito, los que no tiene que revelar, ya nos reveló a través de las Sagradas Escrituras y el don de profecía. Ahora, ¿puede una mujer ser profeta? El libro de Joel en el capítulo 2, verso 28 declara: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Es decir, que sí, Dios puede utilizar a un hombre, a una mujer o a un niño para revelar sus designios a las personas, al pueblo de Dios. Entonces, ¿tuvo profeta la iglesia primitiva? El libro de Primera de Corintios en el capítulo 12, verso 28 declara: y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Es decir, claro que la iglesia primitiva, la iglesia apostólica, la iglesia naciente, la iglesia que fundó Jesús mismo, tuvo profetas. Ahora, ¿qué estaba predicho acerca del don de profecía en la iglesia verdadera? Tema anterior al que desarrollamos en nuestros programas. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, versículos 17 y versículo 10 del capítulo 19 declara: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, es decir, Satanás contra la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Es decir, la iglesia verdadera de Dios, en el tiempo del fin, guardaría los mandamientos de Dios y tendría el testimonio de Jesucristo. Ahora, ¿qué es el testimonio de Jesucristo? El capítulo 19 del libro de Apocalipsis, en el verso 10, nos declara: yo me postré a sus pies para adorarle, dice Juan en relación a un ángel que se le presentó. Y él me dijo, el ángel le dijo: mira, no lo hagas.
yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía, es decir, que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía, y el espíritu de profecía es la manifestación del don profético en la iglesia remanente, en la iglesia verdadera del tiempo del fin. Entonces, sería una señal del pueblo de Dios entonces. Ahora, el don de profecía en la iglesia verdadera se cumplió en la iglesia adventista del séptimo día en la persona de Elena de White, una profetisa en tiempos modernos. Entonces, podemos considerar que el don de profecía se dio en la iglesia adventista del séptimo día en la persona de Elena de White. Nosotros podemos considerar sus escritos que abarcan los temas más amplios. Es la escritora norteamericana más difundida. Entonces, al leer sus libros, podemos considerar que Dios se reveló para orientar a la iglesia, también para guiar a las personas a la Biblia y de esta manera cumplir la misión de la predicación, anunciar la segunda venida de Jesucristo y estar listos para el momento del pronto regreso, como decía, de Jesús a la tierra. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Qué debes hacer? Apreciar las profecías. Dice el libro de Primera de Tesalonicenses en el capítulo 5, verso 20, no menospreciéis las profecías. Es decir, San Pablo aconseja no minimizar, no soslayar, sino estar atento, considerar, estudiar. Te recomiendo que estudies algunos de los libros que podemos regalarte, ofrecerte, para que por tus propios medios puedas considerar acerca de los escritos de esta autora. También, ¿qué debes hacer? Estar atento a las profecías. El libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19, declara, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Es decir, estar atento a la voz, a la palabra de la profecía bíblica. Por otro lado, creer en los profetas. El libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 20, declara, y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Así que hay que creer, confiar y considerar, porque seguramente es un medio para guiar al pueblo de Dios en el tiempo del fin, en este caso. No es que el profeta sustituye a las Sagradas Escrituras. Nuestra norma de fe y práctica son las Sagradas Escrituras. Los escritos del profeta nos conducen a las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿cuál debe ser tu resolución? Mi resolución. Acepto el maravilloso don de profecía otorgado por Dios a su iglesia. Esta es la mejor decisión que podés tomar, que puedo tomar, porque tenemos la certeza, la confianza, la convicción, la seguridad de que Dios guía a un pueblo, guía a una iglesia, se manifiesta definidamente a través del don de profecía. Es una de las señales identificatorias de la iglesia verdadera en el tiempo del fin, donde Dios prospera a su iglesia. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. De manera que esta iglesia que Dios conduce, que Dios guía, que Dios orienta, también Dios se revela, se manifiesta a través del don de profecía. Una anécdota, tuve la oportunidad de estar en la casa de Elena de White en una pequeña localidad de los Estados Unidos, en Michigan, Battle Creek. Un sábado despedimos allí por la tarde, el día sábado, y estuvimos en el lugar donde Elena de White escribía lo que Dios le revelaba. Y en esa tarde nos arrodillamos a orar en ese lugar y la guía que nos acompañaba dijo lo siguiente, no adoramos a esta persona, pero sí sabemos que Dios se manifestó, se reveló, apareció en este lugar y es por eso que nosotros estamos agradecidos y felices porque Dios se manifiesta, Dios se revela a esta iglesia
y gracias a ello nosotros tenemos un camino seguro, certero y una guía concreta para poder seguir la buena voluntad de Dios. Aquel sábado por la tarde oramos felices de que Dios se revela a la iglesia, se manifiesta y opera también definidamente a través del don de profecía. Te invito a que puedas entregar tu vida, tu corazón y entregar toda tu existencia a aquel que te puede dar paz, esperanza y también felicidad. Y recordá que felicidad empieza con fe.